Hola, buenas a todos y a todas. Hola, Hola, buenas Ah, tardes. muy buena. Voy a abrirme por aquí. ¿Podéis ver si estamos en directo en LinkedIn bien? Y así yo veo ya le damos. En Instagram bien. Bien, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por asistir a este webinar que estamos repitiendo porque el año pasado hicimos el de tendencias de 2025 y este año dijimos, pues vamos a atrevernos con el de 2026 porque el de 2025 fue bastante bien. Antes de dar paso y presentaros a las personas con las que comparto hoy este webinar, creo que no podríamos empezarlo sin antes ponernos en contexto un poco de la situación actual que estamos viviendo. Nos encontramos en un momento histórico único, ¿no? En el que tenemos una carrera tecnológica brutal por alcanzar lo que se llama la AGI, que es la inteligencia artificial general. Y es una inteligencia artificial que pretende hacerlo todo por nosotros, incluso pensar. Y esto nos está llevando a un escenario de aceleración tecnológica brutal en la que lo último en lo que están pensando las grandes empresas como OpenAI, Anthropic y Google es en la seguridad o en la privacidad. Incluso, no sé si lo habéis visto, pero Trump hace tan solo unas semanas ha puesto en marcha una misión Génesis que no es más que querer acelerar todavía más el desarrollo de la investigación en inteligencia artificial para ganar a otros mercados como es China. Europa en todo esto no está en esta conversación, es totalmente diferente porque mientras las dos potencias mundiales, que son Estados Unidos y China, están peleándose por a ver quién llega a esa carrera tecnológica, en Europa estamos todavía pensando cómo regular y cómo frenar la inteligencia artificial para que no se nos vaya de las manos y por eso hoy aquí tenemos a Kenia para que nos hable también de esto. En relación a esto último, tenemos dos grandes profesionales que os invito a que sigáis y a que los leáis, que son Tristan Harris y el doctor Roman Jampolsky, que ya están diciendo, ¿no?, que estamos llegando demasiado tarde a la regulación o estamos llegando demasiado tarde porque los incentivos que hay detrás de estas grandes empresas tecnológicas ya es ganar la batalla por ver quién llega a desarrollar esta tecnología y que todo esto nos está llevando a un panorama en el que, pues como Rafa, Lucía nos explicarán, la seguridad se está dejando en última instancia y no se está teniendo en cuenta el impacto que está teniendo esta aceleración en nosotros, tanto por el uso de la inteligencia artificial por parte de las organizaciones criminales hacia empresas como hacia personas. Y es que siempre hemos dicho que el eslabón más débil somos las personas, pero yo creo que llegados a este punto, creo firmemente que como la tecnología nos ha sobrepasado y los científicos lo llaman que presión evolutiva, yo pienso que es que ya no estamos capacitados para tener esta tecnología tan potente porque ya no vemos la diferencia, ¿no? Cuando hay vídeos en internet que están hechos por inteligencia artificial, ya no sabemos ver la diferencia entre lo que es real y lo que no. Así que este año el cibercrimen, si no me fallan las cifras, cierra con un costo mayor a 10,5 billones de dólares, representando la mayor transferencia de riqueza económica de la historia humana. Así que hoy vamos a ver por qué este 2026 va a ser un panorama totalmente diferente al de 2025 y para ello pues tenemos aquí a Lucía Bort, que ella es CEO de INTK Business Security, además de criminóloga, compañera de profesión. Tenemos a Rafa López, que muchos lo conoceréis por Cibercapitán, es Security Engineer en Checkpoint. Y Kenia Mestre, que es CEO de Legal Box Plus, abogada especializada en protección de datos y con una perspectiva muy interesante en lo que respecta a la inteligencia artificial. Y me voy a presentar yo también, que siempre se me olvida. Yo soy María Perador, fundadora de Vival, criminóloga especializada en ciberseguridad y también divulgadora en redes sociales. Así que podemos empezar, por ejemplo, con Lucía. Desde tu punto de vista como criminóloga, ¿qué estás viendo en tu trabajo diario que te hace pensar que ya no es lo mismo de antes? Bueno, María, lo primero, gracias por por la invitación. Bueno, pues realmente yo lo que he visto es que desde hace aproximadamente 2 años hacia aquí, me doy cuenta de que todos los problemas, digámoslo así, que nos llegan a la empresa, ¿no? De personas que han tenido problemas de seguridad, han sido hackeadas, etcétera, etcétera,
ya no se debe tanto a la tecnología, sino que estamos cambiando un poco a que influya mucho la toma de decisiones de esas mismas personas. Es decir, en lo que más veo que está evolucionando es en todo el tema de la ingeniería social. Esto que al final, ¿qué implica? Pues que los ciberatacantes ya no hace falta que sean pues súper especialistas en redes, pues en ingeniería informática, etcétera, etcétera, sino que al final pues están aprendiendo nuevas técnicas o tácticas o procedimientos de manipulación psicológica para engañar a las personas para acceder a sus sistemas de información. Claro, esto parece sencillo. Obviamente no es tan sencillo porque ellos mismos pues tienen que trabajar. ¿Cómo están trabajando y cómo están mejorando todo esto? Pues justo como tú decías, María, con la inteligencia artificial, ¿no? Esto es un poco el área quizá que más estoy viendo que está cambiando y evolucionando. Bien, luego retomaremos este punto porque es la parte que yo también trabajo más desde mi área Mm, profesional y la verdad es que, bueno, para complementar lo que has dicho, a mí me asusta bastante porque no sé si hay manera, ya lo debatiremos y ya me lo dirás tú también, si hay manera de revertir esto cuando tenemos pues organizaciones criminales que tienen en sus equipos, ¿no? Personas que están altamente especializadas en persuasión, en manipulación y en saber qué teclas tocar para que nuestro cerebro caiga, porque al final nuestra cabeza, nuestro cerebro es prehistórico, no ha cambiado en absolutamente nada y todavía estamos, o sea, tenemos las mismas reacciones humanas de, pues si nos viene un león al que nos quiere atacar. Entonces, como no ha cambiado el cerebro, es muy difícil que podamos anticiparnos o podamos detectar. Pero en esa línea, Rafa, tú que estás ahí en la trinchera real, y en Checkpoint trabajas específicamente como email security. El correo electrónico podríamos decir que va a seguir siendo el vector de ataque número uno este 2026 o crees que pueden haber variantes de ataque? A ver, el correo electrónico va a ser siempre o prácticamente va a ser siempre el primer vector porque al final es como nos comunicamos, es nuestra ventana al exterior, es como se comunican con nosotros, donde enviamos las facturas, donde hacemos toda nuestra vida. Por lo tanto, es nuestra ventana al exterior, es nuestra primera puerta. Luego, a partir de ahí, pues sí que ya una vez que consiguen nuestras credenciales, nuestro usuario, nuestra contraseña, obviamente tenemos que proteger más parte del perímetro. Las VPN, que no estén expuestas, lo típico que no vaya a determinados sitios y de pronto te encuentres páginas web donde está el usuario y el login totalmente expuesto, o que entres en una máquina Windows que esté un servicio remoto ahí con el usuario de admin ya puesto y solo tengas que meter la contraseña. Pero eso ya es como un segundo paso, es decir, el primer paso que es el conseguir las credenciales del usuario o incluso hacer el engaño. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados al tema de que nos manden un correo electrónico para quitarnos las credenciales, pero hay un tipo de estafa que es el Business Email Compromise, la típica estafa del CEO, que esa directamente es que nos están pidiendo el dinero y vuela en un correo. O sea, a veces tardas más, ¿no? Hay una relación, ¿no? De intentar conseguir hablar contigo más veces, que cojas confianza, pero muchas veces en un correo han llegado a volar, pues, 15, 20.000, 30.000 euros. De hecho, hay una tendencia este último mes que estamos viendo y es que, claro, se acercan fechas de pago de nómina y lo que están haciendo es suplantar a los trabajadores y hablar con recursos humanos, con financieros para decir, ¿puedo hacer un cambio de mi nómina a una cuenta? Claro, ¿qué ocurre? Que ahí parece pequeño porque dice, oye, pues una nómina de entre 1.300, 1.600 euros, parece un pequeño impacto para la empresa, pero es que no es solo eso, es el dinero que tú has pagado a quien no tienes que pagar, el dinero que tienes que pagar a tu empleado, declarar un incidente, tienes que hacer todo el tema de cumplimiento normativo, que no haya incumplido GPDR, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que un tipo de ciberestafa que son 1.300, 1.400 euros se te puede convertir en 15, 20.000 o lo que estime el regulador después de una investigación. O sea que por el correo electrónico nos pueden venir una serie de hostias bastante importantes. Luego, claro, está luego el resto del perímetro, pero por el correo es por donde nos va a entrar prácticamente todo siempre.
Y volviendo, luego veremos más adelante, o sea, ya nos explicarás qué es lo que pueden hacer las empresas, incluso los particulares, para evitar esto, porque me acuerdo que yo te reenvié un correo que a mí me llegó y tú lo Sí, analizaste y llevaba sorpresa. Y era un correo también financiero, me pedían como que tenía que pagar algo, ¿no? Que tenía que descargar una factura, introducir como una sí, contraseña o algo así. sí, tenías que descargarte una factura y esa factura te llevaba a descargarte un supuesto programa que lo que tenía por detrás era un troyano Mm, bancario para robarte las credenciales de tu banco y soplarte todo el dinero que tuvieras en la cuenta. mm. Ya, Sí, fíjate, venía ya, cargado. Venía con sorpresa, vamos. Venía venía con con sorpresa. sorpresas. El Vaya regalo de tela. María. Y, Regalo de y Navidad. Sí, y Lucía, tú que haces formación en empresas con tu empresa y has visto muchos casos y antes has hablado del tema de la ingeniería social, de todos los casos que has visto, ¿cuál sería aquel que querrías contarnos en plan para que sepamos hacia dónde estamos yendo, a qué escenarios estamos yendo? Pues mira, justamente estaba hablando Rafa y estaba diciendo cantidades y digo, "Uf, es que no, o sea, estas cantidades se pueden multiplicar y me estaba acordando justo de un caso que además fue hace poquitas semanas, ¿no? Fue una empresa aproximadamente unas 50, 60 personas. Obviamente no voy a dar datos, pero voy a contar el caso. Lo que les pasó fue que, bueno, tenían a un trabajador que estaba de baja, pero sabéis que pues en empresas que no son muy grandes, pues hay veces que tareas que son críticas, pues es muy difícil sustituir a una persona, ¿no? Entonces, bueno, esta persona, aunque estaba de baja, pues revisaba el correo en determinadas circunstancias, ¿no? Entonces, la empresa recibió un correo, esto va relacionado con el tema de cadena de suministro, ¿no? Recibió un correo electrónico pues diciéndoles que al final que habían sido de su proveedor, diciéndoles que habían sido hackeados y que no contestasen o no hiciesen caso de ningún correo que les enviasen de su parte. Claro, esta persona que estaba de baja, pues este correo no lo leyó y directamente accedió a un correo de una factura. Esta factura estaba suplantada, ¿no? O sea, habían modificado el código el número de cuenta. Pero es que esto no es lo peor es que, claro, al ser una cantidad muy grande, eran prácticamente 120.000 euros, esta transferencia la tenía que autorizar también dirección. Entonces, bueno, pues fue autorizada también por dirección, no se dieron cuenta tampoco y pagaron la factura. Entonces fueron esos 120.000 euros. Y aquí, ¿cuál Wow. fue el problema? Aparte de pues el tema de la detección, ¿no? Por parte de varias capas de la empresa, es pues no tener, por ejemplo, una buena política a nivel de pagos, ¿no? Pues a ver, si tú pones el número de cuenta a un proveedor en el banco y te aparece como desconocido, pues eso ya te tiene que hacer saltar Mm. una alerta, ¿no? Entonces, bueno, pues también muestra la importancia de, pues justo de toda la parte de políticas y procedimientos y aparte también de la formación de los trabajadores. Y a nosotros aquí ya nos llamaron después de haber ocurrido todo esto para que empezásemos un plan de formación con el equipo. Parece que ya después de esto entendieron que el factor humano es súper importante. Entonces, bueno, pues este caso lo cuento porque fue hace nada, un par de semanas y me parece que es una cantidad bastante reseñable, una cantidad económica y justamente viene por eso que Mm. estábamos hablando, ¿no? Una suplantación, un número de cuenta, etcétera, etcétera. Bueno, yo aquí, a nivel de ciber, aparte de la formación en ciberseguridad, veo también escasez en los protocolos de la empresa, en qué hace un Total, empleado que total. supuestamente está de baja. No, hay muchas cosas que están mal y esto al final es tan fácil como tener un software que ya te pone quién son tus proveedores que están verificados y que solamente se pueden hacer pagos a través de ese Correcto. software. No, o sea, pero bueno, sí, es lo que dices, que no, ya no solamente es la parte de que los empleados sepan de ciberseguridad, sino que ya los procesos de la empresa mismamente Claro, están mal. Que a esto esté me lleva documentado.
Porque hay una pregunta que yo se la quiero lanzar a Kenia, porque esta mañana preparándome la sesión me ha venido a la cabeza vale, muy bien, esta empresa ha sufrido un ataque, ¿no? En este sentido ha sido ingeniería social y ha habido como una cadena de errores de muchas personas que ha acabado esa transferencia yendo al bolsillo de la persona equivocada. ¿Quién es el responsable de esto? ¿El CEO de la empresa, el CFO, la empresa, o sea, el empleado? ¿Quién acaba, o sea, quién tendría que tener las consecuencias en este caso? Y la otra pregunta que me vino a la cabeza es, si esto no hubiese sido un ataque de ingeniería social, sino que hubiese sido un ciberataque o que el empleado da acceso indebido a una persona, ¿es culpa del empleado? ¿Es culpa de la empresa? ¿Quién se responsabiliza de esto? Ahí, qué buena pregunta, María. Ahí tenías la mente, estabas iluminada esta mañana. Bueno, ante todo, gracias y es maravilloso estar aquí. A ver, con respecto a tu pregunta, ahí se va por capas, ¿no? Ese SEO, que puede ser muchos que nos estén oyendo ahora, ¿es responsable? Depende. ¿Por qué? Porque se han implementado en esa empresa protocolos, que lo estaba hablando Lucía, ¿no? Esa empresa tiene protocolos a nivel de seguridad. Se ha verificado realmente los planes de acción que se van a hacer, qué se puede hacer y qué no. Hay cuestiones de autenticación. Ese CFO que autoriza ese pago, ¿no? Como parte operativa, hay una coordinación entre el equipo directivo, qué se puede hacer y qué no. Eso está autorizado, eso se ha hablado. No, al final, esa formación que lo estaba hablando Lucía ahora, y yo creo que va mucho en concordancia con esto, es que no es solo la decisión de una persona, es todo un equipo. Si todo un equipo no está preparado, si todo un equipo no está formado, si todo un equipo no tiene esa conciencia y esa alerta de las medidas que tienen que tomar, de la seguridad que tienen que tener, de las consecuencias que pueden accionar, porque es un pago, pero lo que hay detrás, ¿no? Que lo hablaba Rafa antes, es decir, puede ser una cuota de 2.000 euros, pero ¿cuántas consecuencias hay detrás de eso? Entonces, al final, es una cadena. Y al final, el empleado, que a veces recae, no, porque el CEO puede decir, no es culpa mía, es culpa del empleado que actuó mal. Perdona, pero ese empleado tenía una formación adecuada, ese empleado tenía un protocolo de cómo debía actuar, de qué debía hacer y qué no. Ese empleado tenía una verificación de, oye, esa autorización, él puede dar esa autorización o no para entrar o para acceder o para operar. Entonces, al final, es una cadena también la culpa, y está claro que el responsable, es decir, CEO, responsables administrativos, son responsables si no se han tomado todas estas medidas anteriormente. Bueno, cuidado, Kenia, que ahí, y corrígeme que si me equivoco, que tú eres la experta, si ya entramos en tema de NIS2, en tema de GPDR, etcétera, etcétera, ya tenemos la figura de que el CISO puede llegar a ser, incluso la junta directiva, responsable penalmente en determinados incidentes de seguridad. Y no es lo mismo Correcto. un accidente que una negligencia. Exactamente. Y ya se Rafa, puede demostrar que no hubo, hubo más que negligencia, sino que no hubo ningún tipo de protocolo, ningún tipo de acción. Las consecuencias pueden ser penales, más allá de las consecuencias también administrativas y sanción a toda la junta directiva de esa empresa. Sobre todo por el año 2, que ya a partir del 2026 ya va a ser de obligatorio cumplimiento. Que es una de las cosas nuevas que ha implementado. O sea que... Rafa, en tu caso, con la experiencia que tienes y lo que llevas viendo desde la empresa y desde tu ámbito más profesional, si tuvieras que hacer una lista de los reyes de lo que crees que van a ser las tendencias de cara a 2026, tanto que afecta a las personas, o sea, dividimos, o sea, esta pregunta también es para Lucía y para Kenia, o sea, vamos a dividir cosas que le puede pasar a las empresas, tipos de ataques o riesgos a los que se exponen, y luego las personas, en plan, el ciudadano. Si queréis podemos empezar por el ciudadano, o sea, ¿cuál sería tu lista de los reyes? Pues, a ver, la lista, si es al ciudadano, si a nosotros como Rafa, María, Kenia y Lucía, yo creo que el tema de intentar soplarnos el dinero de nuestras cuentas, es decir, la motivación económica, que nos manden un correo electrónico, un SMS y traten de robarnos las credenciales o hacernos algún tipo de ataque con ingeniería social para que
hagamos una transferencia. Ahora, esta semana, hablando con un compañero del sector, dijo que a una compañera le habían soplado una cantidad enorme de muchos miles y miles de euros del típico de te llamo del banco, hay que bloquear una transferencia, dame números, bla, 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 pues más de 20.000 euros. O sea, por ahí es por donde va a venir, por donde va a seguir. Encima, si juntamos la parte de deepfakes con clonación de voces, etcétera, etcétera, por ahí veréis los tiros. Es decir, tanto por la suplantación nuestra para darnos de alta en servicio, autorizar determinadas operaciones, como para suplantar al banco y suplantar a personas incluso conocidas. Es decir, ya lo hemos visto durante el 2025, lo del hijo en apuros, con un mensaje de WhatsApp, ahora añádele, como ya se está haciendo, la voz de nuestro hijo de verdad. Además, pudiendo poner incluso dramatismo, y eso es un desafío muy importante, porque cuántas veces nos vamos a ver un vídeo en internet y no sabemos si es real o es por IA. Pues ahora aplica a las estafas. O sea, a nivel de las personas yo creo que va a ir por ahí. Es decir, van a seguir por la parte de correo cada vez mucho más trabajado, y luego todo el tema de explotación de la inteligencia artificial para que no sepamos si estamos hablando con mi madre o con una IA. Total. ¿Y por el lado de las empresas? Pues por el lado de las empresas, pues casi que lo mismo, porque al final las empresas, pues también el tema económico es lo que más va a ir, pero sí que a las empresas, pues bueno, el ransomware sigue siendo estrella, pero ojito con, como dice aquí nuestro amigo del sector Albors, el auge de los infostealers, ¿no? Es decir, todo eso lo que sea robo de contraseñas, de cookies de sesión, de doble factor de autenticación. Esto lo veo todos los días. O sea, ya no solo te roban tus credenciales, hacia donde está yendo todo el sector y a donde va el 2026 es el doble factor de autenticación ya no es seguro. Es decir, es una capa más que lo pone más difícil. Entonces, las empresas no pueden confiar solo en ese doble factor de autenticación, no pueden confiar en las contraseñas. Van a ir por intentar de eso, robo de credenciales, filtración de datos para hacer extorsión. Ya no necesitan un ransomware para cifrar los datos, sino simplemente pueden utilizar el ransomware o el infostealer para filtrarlo y luego luego venderlo en la dark web. O sea, ya es que ni siquiera hacen la extorsión, directamente es que te lo venden, porque saben que van a conseguir más rédito vendiéndolo al resto del cibercrimen que pidiéndole dinero a la propia empresa, que aún así hay algunas que siguen pagando. Sí. Pero se revende más en dark web. Bueno, yo hoy he escuchado que una de cada 4 empresas, de las que lo dicen, pagan ransomware, y a mí esto me ha dado escalofríos, porque si los ciberdelincuentes ya no están ganando dinero con el ransomware porque no están extorsionando y ganando dinero porque la gente no paga, van a buscar otras vías. Totalmente. Claro. O sea, no es una buena noticia que las empresas no paguen. Y aparte que ellos siempre van a sacar un beneficio, porque por mucho que las empresas paguen, nadie te está... O sea, es que esos datos seguramente ya estén vendidos, ya estén en la DIGO. Quiere decir que esos datos ya los han filtrado de alguna forma, ¿no? Yo a lo que estaba diciendo Rafa, vamos, o sea, no voy a añadir así mucho más porque es lo que yo tenía en la cabeza, pero sí que añadiría la importancia de la cadena de suministro. Además, hay una pregunta que en el chat que la voy a leer, que bueno, a ver, que se me ha ido, no sé si la voy a poder leer, sí, que es súper interesante porque además justo está ligado a lo que estaba pensando. Tengo una pregunta, parece que el email es el vector de ataque más efectivo por el factor humano en todo esto, que es lo que estamos hablando, ¿no? Porque los proveedores no han implementado ya filtros por defecto para detectar esto y avisar al usuario. Justo al final la cadena de suministro entra en esa relación de proveedor-cliente, cliente-proveedor, ¿no? Claro, ¿cuál es el tema? Que al final prácticamente todas las empresas, en muchas ocasiones somos proveedores y en muchas ocasiones somos clientes, ¿no? Entonces, claro, si nosotros mismos como empresa no nos concienciamos de la importancia de implementar esas medidas de seguridad, pues al final es complicado. Nosotros, por ejemplo, como cliente, ¿qué es lo que podemos hacer en relación con los proveedores? Pues establecer requisitos de seguridad
para nuestros proveedores. Pues, por ejemplo, hacer un proceso de homologación de proveedores donde les pidamos, oye, pues tienes que estar, voy a poner uno muy top, ¿no? Pero tienes que estar certificado en Esquema Nacional de Seguridad. ¿Por qué? Pues porque vas a tratar datos críticos nuestros. O tienes que tener mínimo estas medidas de seguridad implementadas. Y si no, no entras como proveedor. Esto lo están haciendo las grandes empresas a proveedores pues que son más pequeños. Y si tú quieres trabajar como proveedor con esas grandes empresas, tienes que cumplir con esos requisitos de seguridad. Claro, aquí los problemas ya llegan cuando estamos con pymes, ¿no? Que al final, pues lo que decía, muchas veces eres cliente, muchas veces eres proveedor y no se cumplen tantos requisitos de seguridad. Entonces, a lo que decía Rafa, sí que añadiría esa parte de cadena de suministro porque estamos viendo muchos problemas a nivel de ciberseguridad en esas relaciones. A la línea de lo que está comentando Lucía, me parece súper interesante, porque esa elección y también yo creo que las pequeñas empresas, esa pyme, incluso ese autónomo, tiene que ser responsable de escoger a proveedores que cumplan y escoger a proveedores que hagan las cosas bien, porque al final, si tú estás cumpliendo y te preocupas y tienes servicios, utilizas una herramienta que te ayude en ese día a día de la gestión de la privacidad, de la protección de los datos y del cumplimiento, pero ahora eliges a un proveedor que no te has asegurado que cumple, que no toma medidas de seguridad, que realmente se pueda ver filtración de datos, que pueda mandar hasta correos electrónicos con tus datos y más datos sin copia oculta. Que al final estás totalmente expuesto, tanto tú como tus clientes, porque tú has confiado en ese proveedor para que te preste un servicio determinado. Entonces, en esa elección de cadena de suministro que comentaba Lucía y también lo estaba hablando Rafa, es súper importante que no solo las grandes empresas, sino que cada vez haya más conciencia de que, oye, yo como pequeña empresa, yo como autónomo, yo como micropyme, tenga conciencia de que tengo que elegir a proveedores fiables, que tengo que asegurarme de que esos proveedores cumplan, que me tienen que firmar un contrato y que tienen que probar que realmente cumplen y hacen las cosas bien, porque yo te puedo decir, no, si yo lo tengo todo perfecto. Sí, demuéstralo. Sí, eso del autocumplimiento, ¿verdad? Es lo de lo que se dice, ¿no? Lo del cumplimiento, ¿no? Pues no, totalmente. Lo dice mucho Román, ¿no? Lo del cumplimiento, de decir. Hace unos meses hicimos un proceso para una certificación para una empresa del sector de automoción y estaba en una reunión con la dirección, estábamos decidiendo sobre una serie de políticas, ¿no? Que había que implementar y el director de la empresa dijo, vamos a ver, si esto es lo que tenemos que hacer para cumplir la certificación, al final estos protocolos están hechos para incumplirlos. O sea, el director de la propia empresa. Y ya estaba yo ahí mediando, digo, a ver, digo, esto no, está para incumplirlo, esto hay que implementar, entonces tenemos que ser realistas hasta dónde queremos y podemos llegar, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, o sea, eso me lo he encontrado yo. Es muy frecuente, entonces, ojo empresas, porque al final ahí ya está el riesgo, ahí está la exposición y esto, como comentaba Rafa y como María estaba diciendo también al principio, con todo el tema de la IA y demás, va a ir multiplicado por 1000. Sí. Yo quiero añadir otros riesgos que tenía también anotados para decir, que es los que he estado analizando de todo lo que está pasando. El primero es que estamos en un momento, en un panorama tecnológico en el que tenemos muchísimas personas desarrollando con aplicaciones no code, creando productos modo MVP. Tenemos herramientas que yo las utilizo para hacer pequeñas pruebas que me permiten desarrollar aplicaciones enteras y se están poniendo al mercado muchísima tecnología, ¿no? O sea, es decir, las personas hemos pasado de ser usuarios de la tecnología a ser consumidores y ahora, igual que el cibercrimen se ha democratizado porque pues, utilizan la IA, el desarrollo de software y eso también se ha democratizado. Tenemos gente que no sabía escribir ni una línea de código haciendo aplicaciones sin tener en cuenta la arquitectura de ciberseguridad, sin tener en cuenta si las aplicaciones son privadas. Esto por un lado. Esto lleva a que, como los ciberdelincuentes también están utilizando la inteligencia artificial para hacer más masivos y escalables sus ataques, nos encontramos ataques en los que están buscando de manera indiscriminada
cualquier vulnerabilidad que haya en código en X.js para robar claves de API, para robar bases de datos de personas que están subiendo a la nube e indexando cosas sin tener ni idea de la parte de seguridad. Esto sería una primera cosa. La segunda que a mí me preocupa es la aceleración de la creación de agentes de inteligencia artificial para ciberatacar, de tal manera que hay un montón de procesos de la cadena de un ciberataque que se pueden automatizar y se están automatizando con agentes que explotan, de tal manera que tenemos un informe de Anthropic súper bueno, que os lo recomiendo, en el que explican cómo ya hubo el primer ciberataque 95% ejecutado por IA y solamente pues los humanos haciendo el human in the loop, ¿no? Dándole yes, 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 yes para que fuera atacando. Entonces estamos empezando a ver también un montón de creación de malware que se escribe solo, que pregunta a la inteligencia artificial cómo continuar el ataque y en este panorama en el que tenemos IAs malignas autónomas casi, si no respondemos desde el otro lado con agentes de IA que sean de ciberseguridad, no tenemos la rapidez para poder afrontar un ataque de este estilo. Entonces, esto yo lo veo más a nivel empresa y no a nivel gran empresa. Es decir, ahora existen también startups del cibercrimen que son software as a service, que la gente paga una suscripción y le duplican una página web y le crean un formulario, es decir, se lo hacen todo. Entonces, aquí también están cayendo pequeños comercios, o sea, es decir, un chaval, una chavala de 20 años duplica la página web de la frutera de enfrente, ¿vale? O sea, y ya se puede hacer. Y luego a nivel de personas, estamos viendo que por aquí he visto a Alberto Gago, subió el otro día unos audios increíbles de una estafa que se está poniendo muy de moda. Luego, estoy viendo muchísimos casos de suplantación de voz, porque la suplantación de voz, a diferencia de la del rostro, es muy barata, es muy económica y no hace falta que sea buena. Porque a ti si te hacen una videollamada falsa con un vídeo de tu abuela y no es tu abuela, ves que no, que algo falla, pero la voz es distinta. Entonces yo creo que va a haber un auge brutal de estafas con inteligencia artificial de voz, pero brutal. Y este es mi panorama. Creo que va a haber una aceleración de la tecnología y luego la van a utilizar. Y al final, si nos fijamos, es como que la solución, para que me entendáis, es siempre la misma, que es al final irnos a la fuente original. O sea, si a nosotros nos llama, por ejemplo, yo qué sé, a alguien con la voz de nuestro hermano pidiéndonos un código, pues al final lo que tenemos que hacer va a llegar un punto que tenemos que dudar siempre, ¿no? Entonces decir, ostras, pues si me están pidiendo un código, cuelgo y llamo al número de mi hermano, al que yo conozco, ¿no? Y le digo, oye, me has llamado para esto. El otro día me contaba, haciendo una formación, de hecho, en una empresa, me contaba una chica que le había pasado esto con su madre y su madre había identificado que no era, pero no era con llamada, era con un mensaje. Creo recordarlo, era con llamada, ahora no recuerdo. Su madre le había identificado que no era ella porque ellas siempre hablaban en mallorquín, o sea, en catalán, pero el mensaje estaba en castellano. Entonces, su madre la llamó y le dijo, oye, hija, ¿por qué me escribes en castellano? Qué raro, es que te pasa algo, y por eso detectó y su hija le dijo, no, si yo no te he escrito nada, ¿no? O sea, es que al final es como siempre irse a la fuente original, ¿no? Eso sí. es Y ahora, lo que yo digo siempre, ¿verdad, Kenia? Que es que para enlazar con lo que dice Lucía, que es el firewall humano, que es el sentido común. Es decir, es el sentido común. Si a mí siempre, yo es que recuerdo hace unos años en una estafa BEC también, en el que se parece mucho a lo que ha dicho Lucía. Es decir, hay dos personas que están hablando en español continuamente y de pronto una de ellas empieza a hablar en inglés. ¡Ostras! Pues en este caso cayó, es decir, hubo pago, ¿vale? Pero es decir, ¿en serio no te das cuenta de que realmente esta persona no es la otra? O este verano que de pronto pues siempre se factura desde una empresa nórdica y de pronto dicen, no, ahora mi número de cuenta está en México. Pero hombre, o sea, esto como que llama mucho, ¿no? Entonces, estar atentos a esos indicadores de compromiso, ¿no? Que son muchas veces las direcciones IP malas, los dominios. Pero los nuestros, los de mi madre, siempre me habla de esta manera. Mi hermano me dice, decir, hay que aplicar el modelo cero trust, que es confianza cero en nuestro entorno personal.
verificar absolutamente todo. Todo. Desconfiar de todo, no confiar en nadie y verifícame continuamente que eres tú, de la manera que seas. Y ya, que te interrumpo. Totalmente, no. María, te robo la palabra un segundo. Con respecto a lo que hablabas antes, lo que estuviste hablando sobre tus preocupaciones y ahí tocaste dos puntos que yo creo que son súper claves y es el tema de los agentes guía y de toda la información que se le está subiendo por parte de las pequeñas empresas a la IA para que te haga decir, ojo, cuidado con esto, porque al final ahí mismo ya estamos exponiendo y estamos abriendo una brecha, un tsunami de información desde el punto de vista personal, de clientes, de datos personales, que no se sabe hasta dónde va a llegar, que no se sabe qué tipo de modelos van a entrenar con esa información que se está subiendo, que se pierde el control de esa data, que se pierde el uso y la verificación y el consentimiento, porque a veces estamos usando y a lo mejor hay personas que están ahora mismo escuchándonos y puede ser que sus datos estén purulando por ahí, vendidos o subidos a diferentes guías y no sean conscientes. Entonces, ahí yo creo que hay una responsabilidad desde el punto de vista social, personal y empresarial también, de que no se puede negar el freno a la tecnología y demás. Y yo creo que ahí Europa, con todo el tema normativo de la inteligencia artificial, de la NIS2, de DORA y todas las normativas que el año que viene van a estar ahí a full, pero ojo con la compartición de datos personales sin consentimiento y estar exponiendo constantemente a las personas. Sí, yo quiero decir... Una de las cosas que por ejemplo, se está yendo, te hablo desde el punto de vista ya de fabricante, una de las cosas que también hacemos ya es precisamente, mediante agentes en el propio navegador, el ver qué prompts y qué se sube a la IA. ¿Por qué? Porque es que, claro, pero aquí ya, ya hablo de experiencia que lo hemos visto en usuarios, cuando también tú le pones determinadas muros a los usuarios se te vuelven los mejores hackeréticos del mundo. Es decir, están intentando siempre hacer bypass de todo el sistema y de todas las contramedidas. Es decir, no puedo subir el código porque es un código que puede contener datos y no me lo deja con el prompt. Pues voy a intentar subirlo en una imagen a ver si así cuela. No, hombre, que también, que puedo verificar la imagen por OCR, tal, pero lo intentan y ves que lo están intentando. Y es súper curioso porque además son tanto personas muy técnicas como personas no técnicas. Y lo mismo te suben un código que puede ser confidencial de la aplicación como un PDF con los datos financieros y la estrategia de la empresa. Entonces, ahí también las organizaciones lo que tienen que hacer es decir, oye, pues tengo también una serie de herramientas y tengo que implementarlas porque es lo que dicen, no podemos ponerle puerta al campo, pero sí que podemos ayudar a las organizaciones y ayudar a las empresas a que estén más seguras y más seguras, es decir, te voy a vigilar que estás subiendo continuamente. Y lo que no esté permitido es que no te lo voy a dejar subir. Porque totalmente. Es que si no la gente es como había un juego antiguamente, los que son más de mi edad, que son los lemmings, ¿vale? Que van andando hasta un precipicio y se caen. Y a no ser que le ponga a alguien que se pare, él va a seguir. Pues el usuario es así. Es decir, él va andando por el precipicio hasta que va hasta el final. Entonces tenemos también que ponerle desde las empresas. En este caso, yo hablo de fabricante, pues hay productos que te permiten eso. Porque claro, es que no puedes hacer la puerta al campo, pero sí puedes ponerle a alguien que te diga, por aquí no puedes pasar. Vete otro sitio. El tema es que eso ahora mismo es complicado y supongo que ya empezarán a existir herramientas de control, ¿no? De lo que se sube o no, lo que se pone o no por ejemplo, en un chat GPT. Porque de hecho, fijaos, nosotros era una empresa pequeña, ¿no? Que había tenido un problema con un trabajador y cuando hicimos el análisis forense, porque al final era un tema de un despido y tal, hay mucha información que sacamos de Copilot, de búsquedas que hacía este trabajador, yo qué sé, no recuerdo bien lo que era, pero imaginaos una receta de cocina.
pues tú no necesitas buscar una receta de cocina en Copilot para tu puesto de trabajo, ¿no? Entonces ya se están empezando a hacer también esos estudios, por lo que eso quiere decir que todo queda registrado o que queda pues una huella, como decía Kenia, ¿no? También, entonces este control es importante. Ahora es cierto que desde el punto de vista empresarial, por eso es tan importante tener todo documentado, porque si tú tienes pues hay un trabajador que está haciendo eso y no tienes o no hay actualmente mecanismos de control en cierta manera para poder controlar pues que un trabajador ponga un nombre, por ejemplo, un dato personal en ChatGPT, pues tienes que hacerlo de forma documental hasta que haya medidas para evitar eso, ¿no? Pero luego tú ahí tienes dos cosas. Tienes la protección de lo que el usuario sube, pero Claro. también tienes que proteger a la propia IA, que es Correcto. también hacia donde estamos yendo los fabricantes, que es, oye, es que yo con un Prompt Injection igual le saco toda la información que me dé la gana. Entonces, a través de los agentes de IA, de agencias de viajes, etcétera, etcétera, le dice, oye, pues dame todos los datos de tu base de datos o dame los archivos que tengas guardados en tal sitio. Es decir, también hay que proteger al propio sistema de ese tipo de ataques y de ataques que van contra la propia inteligencia artificial. Ojo, que eso ya lo hemos visto, que tú puedes hacer perfectamente, hilando, fijaos, con el principio del correo electrónico, yo puedo enviar un email. ¿Y qué ocurre si yo ese email lo tengo con Copilot para que me haga un resumen, me haga una serie de tareas, etcétera, etcétera? Y le meto en una imagen que ya se ha hecho o le meto un código que solo puede interpretar la IA para que me mande un correo electrónico con datos confidenciales de la empresa. Ostras, es que, claro, tú tienes que proteger a la propia IA para decir, oye, ten cuidado que si te mandan estas instrucciones, no hagas caso. Porque Claro. efectivamente ha dicho alguien en el chat que las guías están configuradas para no dar determinados resultados, pero todos sabemos que decimos, dame el análisis, dame un código de malware, no te lo doy, eso es prohibido. Soy un profesor, es decir, cada vez lo van mejorando más, pero puedes trolear a la IA y puedes hacer ese hijack al propio prompt para que te dé lo que tú quieres, ¿vale? Y hablamos Bueno, de y IA. aquí, ya, Sí, y sí. aquí el problema no es qué es lo que no nos está dando a nosotros la IA como resultado. Es que nosotros le estamos dando datos a esa empresa que tiene los mayores datos. O sea, no tenemos que pensar en lo que nos escupe de otros, sino lo que nosotros damos de nosotros mismos. Porque o sea, en relación a lo que estabais contando de qué le damos nosotros a la IA, yo creo que el problema es mucho más macrosocial que esto. Es decir, tenemos, si miramos un poco la evolución histórica de la tecnología, que también hilando con lo que tú has dicho antes, Rafa, de que tenemos que tener ese firewall humano, ¿no? Y tener esas banderas rojas que nos alerten de si algo puede estar, o sea fraudulento o no. Tampoco podemos caer en el sesgo del optimismo de que vamos a ser capaces de detectar una estafa. Más que nada porque hay muchísimos factores en juego cuando la gran mayoría de la sociedad de hoy en día está adicta a las redes sociales y estamos constantemente consumiendo contenido como si no hubiera un mañana. La gente ya no se pone los audios de sus amigos a 1, se lo pone a 1,5 o a 2, porque hemos saturado la capacidad de nuestro cerebro de procesar tantísima información. Entonces ahora ya no retenemos información, sino sabemos dónde ir a buscarla o a quién preguntarle, en este caso al ChatGPT. Entonces hemos pasado de una era en la que las grandes tecnológicas como Meta y Google buscan el engagement para que nosotros estemos ahí todo el día pegados a la pantalla y ahí años, porque en ese momento de relax en el sofá tumbado a las 10 de la noche haciendo scroll, ahí es donde somos más vulnerables para caer porque no tenemos activado ese firewall humano bajo ningún concepto. Ahora están metiéndonos una tecnología nueva que más allá del engagement lo que busca es que tengamos una relación con ella. Entonces es una tecnología complaciente, es una tecnología que te pregunta, ¿quieres más? ¿Quieres que te haga una tabla resumen de lo que acabamos de hablar? Excelente pregunta, eres inteligente, no, lo siguiente, ¿no? Es una IA complaciente. Y entonces hay muchísima gente que la está utilizando literalmente como su mejor amigo, como terapeuta. Y no tardaremos mucho en ver dentro de unos años gente que se enamora de su IA o gente que se casa No, ya con lo su hay. IA. Ya lo Ya hay, hay, sí, ya sí. hay. Ya lo hay, ya hay. Entonces, Ya hay. no vamos a tardar mucho en eso. Entonces, eso, más sumado que, no sé si habéis hecho el onboarding de ChatGPT actual,
que da igual la regulación que haya, que el onboarding actual de ChatGPT te dice que pruebes a subir una imagen con alguien, que te la convierte en un dibujito, y además el siguiente paso del onboarding te dice que subas un contrato de alquiler que te lo resume. Si ese es el onboarding que tenemos hoy en día para que los usuarios aprendan a utilizar ChatGPT y en ese onboarding les está diciendo a la gente que pueden subir datos sensibles, gente que no tiene ni idea de tecnología, o sea, yo creo que aquí ya lo hemos perdido todo. O sea, ya puede venir Europa y decir, no se pueden hacer onboardings en los que se suban datos personales, que esta empresa lleva ya 2 meses con ese onboarding. Y Entonces, la gente subiendo datos y acumulando datos y acumulando. exacto. Entonces, yo creo que tenemos que llegar a un punto en el que nos conciencemos de que esto ya no hay vuelta atrás, de que por mucho que se regule, ya le hemos vendido el alma al diablo. Como yo antes, hace un año, le decía a la gente, pasa de tu DNI. O sea, la gente, ¿cómo comparto mi DNI? Mira, pasa de tu DNI porque tu DNI está ya filtrado 4 veces. Entonces, yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es un pensamiento de cómo nosotros podemos frenar esto a nivel cognitivo. Y esta tenía una pregunta guardada para Lucía, porque tú como criminóloga también, me gustaría saber tu opinión de cómo podemos orientar a partir de ahora la formación en ciberseguridad, porque no creo que sea una formación al uso de cuidado con el correo o el dominio de este correo o tal. Yo creo que tiene que ser una formación de desarrollar habilidades blandas, sobre Correcto. todo metacognitivas, es decir, hacer que la gente empiece a recuperar lo que está perdiendo con la tecnología, que es la capacidad de atender, la capacidad de De absorber información. concentración. Entonces, creo que hay muchas cosas que se tienen que tocar para hacer una buena formación en ciberseguridad, que no tanto esto es phishing, esto no, ¿no? No sé, Mira, esta es mi sí, ida sí, de olla que me he pegado estos no, no, días. no, es que tienes toda la razón, porque todavía nos encontramos muchas empresas que al final lo que hacen es enviar, yo qué sé, 10 vídeos para que los usuarios hagan 10 clics y ya está. Y con eso es como, bueno, pues ya hemos cumplido con la formación, ya hemos cumplido, por ejemplo, con lo que nos marca ISO 27001, Esquema Nacional de Seguridad, lo que sea, ¿no? Pero es que luego nos vamos a la utilidad o funcionalidad que eso tiene eso y como tú bien dices, ya no la está teniendo. ¿Por qué? Porque no trabaja esas soft skills, habilidades blandas o esos sesgos cognitivos que al final los ciberatacantes sí están utilizando. Como que los hemos mencionado aquí, pues el tener sentido común, el dejarte ese tiempo para pensar. Yo muchas veces a la gente le digo, vamos a ver, no actúes con urgencia, porque eso es lo que ellos quieren, date el tiempo de que al final no hay nada que no pueda esperar 2 minutos a ser resuelto, ¿no? El que todo lo que te vaya a transmitir como un sentimiento negativo, pues ponlo en duda, ¿no? Ya inicialmente, o sea, si te está generando como un sentimiento negativo de date prisa, ya ponlo en duda y analízalo, ¿no? Entonces, como tú bien dices, la formación tiene que trabajar ya no simplemente esa parte de saber identificar un phishing o no, sino también esa parte psicológica de qué es lo que los ciberatacantes están utilizando sobre nuestra psicología que nos está afectando, porque eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, lo más coherente, que por ejemplo es lo que nosotros hacemos, es generar esos programas multidisciplinares, ¿no? Que no solamente sea el envío al usuario un vídeo o le hago una formación en directo de identificación y ya está, ¿no? O sea, vamos a ver cómo generamos un programa que realmente funcione en la prevención, ¿no? Eso, por ejemplo, María, creo que es algo que tú también haces muy bien, toda esta línea. Entonces, tenemos que ir cambiando los profesionales también el chip, ¿no? Todo evoluciona y nosotros tenemos que evolucionar con ello. Bueno, yo ahora estoy trabajando en ver la génesis del problema desde la raíz. Es decir, estoy haciendo una investigación que ya os la compartiré cuando la acabe, pero estoy viendo cuál es la raíz y la raíz no es una, no es que Claro, nosotros es que somos el eslabón más débil porque no sabemos diferenciar un phishing. No, 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 es que es un macro problema de cómo está configurado el sistema del capitalismo de la vigilancia, cómo está configurada las redes sociales, cómo nosotros estamos perdiendo capacidad de atención. Es que el otro, haciendo el estudio es que teníamos 12 segundos de capacidad de atender a algo y ha bajado a 8 segundos en un sí. año. O sea, tenemos menos capacidad de atención que el pez dorado.
O sea, literal. O sea, Qué fuerte. y los niños ya ni te cuento. Entonces, Claro, estamos entrando en un escenario bastante tétrico y para ir cerrando y también dejar paso a las preguntas que nos han ido dejando por aquí, a ver, en 2 líneas rápidas, Rafa, Kenia, Lucía, ¿qué es lo que vosotros le recomendáis a la gente para este 2026? Pues yo lo que recomiendo en 2 líneas básicamente es que estén muy atentos, que actualicen su firewall humano, aprendiendo, formándose y leyendo continuamente porque los malos van cambiando las técnicas. Es decir, formación, formación y formación. Es lo que necesitan. Y las empresas que lo mismo. Es decir, formación, procedimientos, tecnología. Eso es lo que hay. Si es que no hay... La rueda está inventada. Totalmente. Yo ahí, complementando lo que comenta Rafa, indicaría de alerta, pero sobre todo desde el punto de vista, desde empresa hasta persona, ¿qué hacemos? ¿Qué compartimos? Esa transparencia, esa ética, esa privacidad, tanto para nosotros como para todo lo que nos rodea, incluso que a María ahí lo tocó como pincelada, los menores. El futuro, es decir, si nosotros, los adultos, estamos así, a mí me preocupa un montón en las nuevas generaciones, esos bebés que están enchufados a los tablets desde meses y están hipnotizados totalmente, que es lo único que van a querer reconocer, ¿no? Entonces, yo creo que no tenemos que asustar a lo que viene, sino estar preparados y tomar las medidas adecuadas, tanto empresarialmente como mentalmente, para poder enfrentarnos a lo que viene. Yo me voy a ir un poco al punto de vista de las empresas y básicamente voy a decir que empiecen a tener en cuenta la ciberseguridad, porque igual que pues al final cerramos la puerta con llave por la noche pues para que no nos entre un ladrón a robar a casa, pues al final estamos en un nuevo paradigma y toda la información, por ejemplo, en nuestra empresa, pues la tenemos en sistemas digitales. Entonces, es como digo yo muchas veces, igual que invertimos en marketing, invertimos en área comercial, pues porque obviamente queremos vender, ¿no? Porque si no la empresa no tiene sentido, en marketing porque queremos visibilidad, en administración porque alguien tiene que cuidar nuestro dinero, pues al final que invirtamos en ciberseguridad o proyectemos esos presupuestos también una parte para ciberseguridad, porque es lo que va a proteger o esa capa que va a proteger todo lo que almacenamos, ¿no? en el resto de áreas. Y bueno, que tampoco tiene por qué ser tanto dinero, porque también veía ahí una pregunta en el chat que decía, bueno, el 90 y pico % son pymes, ¿no? Pues al final es empezar de poquito e ir subiendo cada año, ir mejorando cada año y cuando nos demos cuenta, pues a lo mejor han pasado 4 años y miramos atrás de cómo estábamos y decimos, ostras, pues ha valido la pena, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría, que empecemos ya un poco a preocuparnos por eso. ¿No? Y el uso de herramientas que te puedan ayudar a protegerte también, ¿sabes? Esa protección de datos, esa ciberseguridad, apoyado también con herramientas que te puedan automatizar procesos y que pueda ser más fácil el cumplimiento y accesible. Aquí es muy importante el tema de las auditorías para saber cómo estás y dónde poner, en qué cesta poner los huevos. Es decir, no tenemos que utilizar todas las herramientas que nos ofrece el mercado, ni la más cara, sino, oye, ¿cuál es tu negocio? ¿Cuál es tu sector? ¿Qué es lo que necesitas urgentemente proteger? Empecemos por ahí y, como dice Lucía, vayamos creciendo poco a poco y a partir de ahí, igual en 3 o 4 años decimos, oye, pues empezamos de cero, pero mira, ya tengo protegido mi correo, tengo protegido con la parte del antivirus. Es decir, oye, poquito a poco, no hace falta, claro, si me dan un cheque en blanco, pues así protege cualquiera. Lo difícil y el reto es, con ese pequeño presupuesto que muchas veces se tiene, poder saber dónde invertirlo. Y ahí la auditoría te va a decir, un experto en ciberseguridad te va a coger y te va a decir, oye, estás de esta manera, ¿vale? Esto es como el médico. Estás enfermo de esto y necesitas esta pastilla. No, pero yo quiero tomar vitamina B. No, pero es que tú necesitas la C. Pues esto es igual, es lo mismo. No se puede prevenir lo que no se conoce al final. Totalmente. Pero el desconocimiento es una culpa también, así que ojo.
Lo que dice Alberto Gago por los comentarios tiene razón, es que muchos avances son a 0 euros. Es que cambiar Claro, la por eso, configuración de The Kim, de DMARC, del correo electrónico para que no te correcto. hagan spoofing del correo es Es pues cero. no. Implementar, por ejemplo, una VPN muchas veces no tiene un coste o centrarte en Cambiar, ciertas cosas. O sea, es que cambiar las contraseñas, Lucía. Cambiar las claro, contraseñas, establecer la cambiar las rotación de contraseñas contraseñas, cada por 3 meses. ejemplo. Eso Por es eso gratis. decía que no hace falta invertir, pero lo tienes que saber y a lo mejor Claro. alguien te lo tiene que explicar, ¿no? Oye, Mm. pues como tú decías, Rafa, ¿no? Oye, para mi negocio, ¿cuáles son las áreas críticas y dónde me tengo que centrar, ¿no? O sea, al final, por eso que sí, que es totalmente real, que no hace falta hacer una inversión súper grande económicamente como para ya tener ciertas partes aseguradas. Por eso decía que es Mm. que al final hay que ponerse las pilas ya con esto. Sí, sí. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si se me ha escapado alguna, no sé vosotros si podéis ver algo en el chat que se haya quedado. Pues yo he Pero bueno, intentado yo ir, creo que alguna que salía he intentado ir así respondiendo, respondiendo. pero yo creo que sí, que muchas las o hemos hecho mención o hemos respondido. A mí hay una que, más que una pregunta, es una afirmación que está muy interesante, que dice Z4, que el tema de la inteligencia artificial, al final toda esa información para las empresas, el tema de publicidad dirigida, es decir, todo ese dinero, o sea, imaginaos las campañas publicitarias que se pueden hacer cuando tengo todos estos datos que yo le he metido a la IA y la IA me va a poder hiperpersonalizar para mí, no para mi segmento de edad, sino para mí. No lo típico que ahora estamos hablando de viaje a China y nos aparece un mensaje de viaje a China en la publicidad, sino una específica para Rafa López de lo que necesita adaptado a todo lo mío. Eso que viene es interesante también, ¿eh? Y eso se puede utilizar tanto de manera lícita para hacer publicidad muy dedicada como para hacerte unas estafas que nos va a costar, incluso a los profesionales del sector, nos va a costar muchísimo poder diferenciarlo. Claro, es Y que vosotros pensad que nuestro cerebro está preparado para detectar in situ, frente a frente, es decir, cara a cara, si una persona nos está mintiendo, porque lo vemos que hay incoherencia verbal con incoherencia física, no tiene el mismo tono de voz que tiene siempre, es decir, una madre o un padre sabe perfectamente cuando su hijo o su hija la ha liado porque sabe que le está mintiendo porque lo conoce, pero en internet, ¿cómo vas a saber que una persona con escribirte un texto te está mintiendo? Es que no tenemos eso desarrollado. Entonces, por eso digo que para mí este 2026 va a ser duro para la ciudadanía en general. Para las empresas ya viene siendo duro desde hace un tiempo, pero yo creo que se va a incrementar y para la ciudadanía en general va a ser un año complejo porque yo creo que va a haber un aumento brutal de muchos tipos de engaños. Y Pero hay una cosa algo que que... decía Rafa, de esa hiperpersonalización que nos pueden hacer a nivel de la publicidad. ¿Cómo pueden saber todo eso? Porque nosotros hemos compartido toda esa información. Exactamente. Es decir, al final, nosotros hemos dado la llave para que entren en nosotros y nos den, nos engañen, porque hemos dado toda la información sobre nosotros, a veces sin darnos cuenta, pero nos estamos exponiendo a nuestra intimidad y nuestros deseos y todo verbalmente por aplicaciones donde entramos, por información que vamos dando, que hay un cúmulo y por eso pueden hacer esa hiperpersonalización de publicidad y de todo, porque la llave para eso la hemos dado nosotros mismos. Exacto. Tal cual. Y hay una cosa que a mí, lo habéis dicho y me preocupa muchísimo, hemos hablado poco, igual lo podemos dejar para otro momento también más, que es el tema de los menores. Hiper vulnerables. Ya habéis visto lo que ha pasado en Australia, por debajo de 16 años totalmente prohibidas las redes sociales. A mí personalmente me parece una medida excelente, porque es que a mí me da pánico cuando veo lo que ha dicho Kenia. No es que el niño está con la tablet y es que el niño es nativo digital. Perdona, el niño ya es víctima digital a ser, o sea, porque ya se está viendo que están metiendo contenido que no es para niños en YouTube Kids, etcétera, etcétera, que lo cuelan hasta que YouTube se da cuenta y otro tipo de plataformas. Es decir, que es que los padres están desatendiendo y educando con la tablet y con eso, y al final
lo que están haciendo es exponerlo. Ya no hablamos directamente de quien le pone cuentas de TikTok a niñas pequeñas, etcétera, etcétera, del tema del bullying, el acoso y todo lo que hay. Pero que, claro, es que lo estamos educando de una manera y no se está dando la suficiente educación en los colegios, en los centros educativos, en los institutos. A los padres. Claro, y a los padres. Porque es que esto es así, es que yo lo vivo, porque es que yo me canso de decir que no se exponga a los niños en redes sociales y es que muchas veces eres como el raro o el malo que no deja poner a su hijo y a su hija en las redes. Que no lo hagas. Pero es que el regalo de la comunión, que es un móvil, y ya tienen acceso a Instagram, a TikTok, a YouTube. No, porque el niño tiene YouTube Kids, perdona, el niño a veces entra, además son súper rápidos, entran el papá y lo que sea, y el niño está haciendo una compra en Amazon, y tú dices, perdona, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Y entonces es como, cuidado. Eso es un debate, ahí hay un melonzaco porque es súper preocupante y al final ahí está el futuro. Es decir, mentalmente no están preparados para todo lo que están recibiendo, para esa cantidad de incentivos constantes y ahí hay una preocupación grande porque al final ya están siendo víctimas, tú lo has dicho, Rafa. Totalmente. Bueno, pues creo que ya hemos agotado el tiempo. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido. Hemos mantenido la audiencia a tope. Espero que os haya gustado, os haya hecho reflexionar también, porque la idea es que aquí reflexionemos todos y que lo compartamos, porque este vídeo hay que compartirlo con las 6 personas que consideres más importantes de tu alrededor, para que también puedan tomar conciencia y puedan reflexionar. Totalmente. Ay, pensaba que se me había quedado colgado. Bueno. Lo dejaremos colgado, ¿no, María? Sí, lo dejaremos subido en YouTube, queda subido, en LinkedIn queda subido. Así que yo daros las gracias una vez más, Rafa, Kenia, Lucía, por venir a este evento. El año que viene haremos tendencias de 2027. Espero que no hagamos nunca más tendencias. Ojalá no hagamos nunca más tendencias. Pues sí. Buenas noticias en seguridad. Sí, buenas noticias, sí. Y nada, muchísimas gracias a todos los que habéis asistido. Nos vamos viendo por las redes porque todos estamos aquí en las redes. Bueno, pues nos vemos y las mejores cosas para el 2026. Eso es. Que paséis toda una feliz fiesta y que tengáis cuidado. Eso. Gracias. Hasta luego. Gracias.